Y Seguimos. tenemos todos esos antecedentes, pero afortunadamente, y me parece muy, muy, muy adecuado lo que usted menciona, el ejército jamás perderá su vocación. Eso es algo fundamental. Quien esté al frente de un estado o de un gobierno y no entienda eso, puede caer en situaciones trágicas. Incluso. Las Fuerzas Armadas siempre serán, antes de cualquier otra cosa, las Fuerzas Armadas. Desde que entran, sea en el Colegio Militar, Colegio del Aire, que ahí está en Guadalajara, o alguna de las escuelas del sistema educativo militar, o como tropa simplemente, se les inculca eso. Este es el pilar fundamental de la estabilidad, la garantía, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no hay que olvidarlo. Pero ahora vendría una pregunta, Octavio, a eso. ¿Estarían las Fuerzas Armadas o están hoy preparadas para gobernar? Y la respuesta es un rotundo sí. El ejército mexicano es un ejército muy interesante en su estructura. Tiene un porcentaje de mandos, jefes y grandes comandantes más de lo que un ejército normal requiere. Es decir, como decimos en mi tierra, en Sonora, es que aquí hay puros generales, no hay indios. Dicen, no, bueno, el ejército mexicano está hecho con esa filosofía. Tiene licenciados en administración, tiene ingenieros, tiene especialistas en informática, en desarrollo de software, en construcción, en medicina, en logística, más de los que realmente necesita. Y además de excelencia, ¿verdad, don Ángel? ¿Perdón? Además de excelencia. Efectivamente, porque además lo que caracteriza las escuelas militares, sea la escuela médico militar o la escuela militar de ingenieros, excelencia. Sí. Eso no, nadie puede cuestionarlo. Y la Marina igual, los médicos que están en la Escuela de Medicina Naval igual. Entonces, estamos aquí ante una estructura que puede gobernar en cualquier momento. Entonces, ¿y por qué esa filosofía sustenta la construcción del ejército? Porque ellos saben cuándo va a ser ese desenlace para el cual se están preparando. Los militares podrán tener muchos errores, pero no son ingenuos, no se chupan el dedo. Cuando López piensa que él va, aquellos fueron y ya regresaron. Ese es el gran error de López al juzgar al ejército como algo medio amorfo, ¿no? Ese es su gran error. Ahora, mientras López va bajando en su poder como gobernante, por los desatinos, errores, lo que gusten, por la carencia de recursos, por el despilfarro en programas sin sentido, las 3 obras estas que, bueno, las fotos de ayer en el caso de la refinería Dos Bocas, cuando tuvieron que abrir una presa, aquello parece alberca municipal de una unidad deportiva. Digo, señores, vean, entonces López va bajando, no ha podido en 2 años definir la sucesión en su partido por los pleitos entre ellos, se ha peleado con todo el mundo. Las personas que me escuchen y tengan la edad suficiente de haber vivido el sexenio de Echeverría, Echeverría se peleó también con los empresarios, no más que lo hizo a principios del 4º año de su gobierno. Este presidente se peleó con los empresarios antes de tomar posesión. La cancelación del aeropuerto que tú mencionaste. Es decir, es un hombre de agravios, es un hombre de sed de venganza. Y eso ha llevado a que poco a poco su poder, en vez de aumentar, como es el ciclo natural de nuestros gobernantes, llegó con un poder que ningún otro presidente ha tenido, el 53% de los votos. Más de 30 millones de mexicanos, justificadamente o no, como sea, le dieron su voto. Sí. Hoy está en una situación de debilidad. Pero ¿qué ha pasado con las Fuerzas Armadas? Van aumentando su presencia en la sociedad, van aumentando su presencia en actividades. Por ejemplo, los puertos, ellos los manejan ya de alguna manera. Va a haber un acomodo con los actores principales en el comercio exterior, en marina mercante, pero ya es otra área que no tenían.
¿Qué tenemos ahorita? La seguridad pública a través de 50, 60, 70 mil integrantes de la Guardia Nacional, que el 90% eran soldados en activo, que lo siguen siendo. Y así vemos, pues, que el ejército, no solo como constructor ha demostrado que puede satisfacer los caprichos del presidente en turno, sino como en la plática que tuvimos tú y yo, sino que muchos subrogan, pero subrogan desde una posición de poder, en la más completa opacidad. Entonces, las Fuerzas Armadas se han consolidado como nunca antes en los últimos 50 o 60 años como un factor real de poder. Acaba de anunciar el presidente que el aeropuerto de Cancún, de Tulum, perdón, también lo va a construir el ejército. Y en este caso, don Ángel, por ejemplo, aeropuertos, si hablamos de un aeropuerto militar, bueno, es una tomada de pelo, Fabio, eso de Santa Lucía. Que lo hagan ellos, ¿no? Por la cuestión de acuerdo, pero siempre y cuando vaya a conservar su carácter de base militar. Eso es lo que le decía al principio, pero es conveniente, vamos a decir, es una locura, Octavio. Por el aspecto, digamos, de seguridad nacional, que esté mezclado civil. ¿verdad? Por supuesto, y luego dice, y van a ser los administradores y las utilidades van a ser para ellos. Pues les entregaremos el país de una vez, pues. Es decir, eso te da una idea de que el presidente no tiene la menor idea, valga la redundancia, de dónde se está metiendo. ¿Y la afectación para el sector de la construcción, don Ángel? Pues ahí vamos, es lo que sigue. Vamos. Es lo que sigue. Con esto, ¿qué es lo que he pretendido hacer? Sí. Definir históricamente cuál ha sido el papel del ejército, de las Fuerzas Armadas, vis a vis el poder civil. Sí, pero ahora entramos a la parte de ustedes, vamos a decir, los constructores. Creo que en estos 22 meses los constructores han recibido la que quizá es la mejor enseñanza en los últimos 50 o 60 años. Señores, tienen que cambiar. Si creen que van a enfrentar a este gobierno con las tácticas, los modos de hace 20, 30 o 5 o 10 años, se equivocan medio a medio. Este gobierno ha dicho con los constructores, o trato con los grandotes o pongo al ejército. A mí no me van a venir estos chiquitos por acá. No, señores. Esa es la primera enseñanza. En materia de obra pública, infraestructura, instalaciones educativas, carreteras, libramientos, plantas de tratamiento, lo que quieran ustedes, si no es con un grande, olvídese la quirusa. ¿Y cuántos grandes tenemos? ¿Qué te gusta? ¿5, 8, 10 máximo? No más de 10. Así es. Ve los nombres que son los asesores. Ve los nombres de ese consejo asesor y ahí están. Podemos decir 5. Efectivamente. Oiga, grandes. Pero el consejo asesor, usted habla de las personas que subieron el lunes en el anuncio. Los primeros 8 aquellos. Anuncio de infraestructura. Estamos hablando en serio, Octavio, ¿no? O sea, es un anuncio porque todavía falta, ¿no? Estamos hablando de los grandes constructores. Sí. Sí. Prodemex, Coconal, y no sé ya para qué menciono más, pero ahí están, sabemos quiénes son. Otra compañía donde está un cuñado de Carlos Salinas, este señor Gerard, que es otra, y así. Esos 5 o 6 son, como dirían, los que amajujan. ¿Por qué? Porque de alguna manera para López le permite estar con los de a de veras, con los que puede negociar, y allá Carlos Salazar y esto y lo otro, ay, que se haga pelotas y que Alfonso Romo ahí los entretenga. Alfonso Romo dice una cosa y luego... No termina de elaborar la frase cuando ya lo están contradiciendo. Sí, bueno. Sí. Entonces, ¿qué va a pasar con la obra pública? En primer lugar, vamos a olvidarnos de que a quién van a dar el contrato. Es que no hay dinero. Si nosotros revisamos las cifras de obra pública, estamos hoy peor
que en 1944. Ahí están los datos del Centro de Estudios Económicos y Sociales del Sector Privado. Es decir, ¿por qué? Porque me estoy llevando cada año 400, 500, 600 mil millones de pesos a buscar el voto. Programas sociales del malestar, que yo le llamo, del bienestar, ellos, las obras disque de infraestructura, que es otro tiradero de dinero. ¿Por qué? Porque el único objetivo de López es controlar la Cámara de Diputados con su partido. Su objetivo y meta es 251 diputados propios para no deberle el favor al PES, al PT, al Verde, al que sea, míos, y con eso hacer lo que quiera. El Senado ya lo tengo controlado. Que voy a matar o debilitar a las finanzas públicas no me interesa. Que no va a haber obra pública tampoco me interesa. Por esa razón, estos grandes que tienen capacidad de endeudamiento, que pueden asociarse con alguna compañía del exterior, etcétera, etcétera. Pero andar batallando con pequeños, con chiquitos. Ahora, hay otra cosa. Cuando tú observas las necesidades, por ejemplo, de vivienda, ¿cuántas viviendas abandonadas tendrá Infonavit ahorita? ¿300, 400 mil? Que han dejado porque la gente ha perdido el trabajo, porque no ha podido pagar, porque se cambió de ciudad, etcétera, etcétera. Es decir, aquellos enjambres que vimos con Felipe Calderón ya no son necesarios. Sí. Aquí en Jalisco como 70 mil, don Ángel. Así es. Y te vas al Estado de México y te vas para atrás. Sí. Entonces dices, a ver, ¿dónde esas empresas pequeñas que agarraban un contrato de 20 casas, 50 casas? No hay materia. Si a eso le agregas tú que prácticamente en los últimos, por decir algo, 10 años, estamos prácticamente en el mismo número de empleos formales que entre 18 y medio, 19, 20 y ahorita andamos en 19, 300. Es decir, esas personas ya obtuvieron casa del Infonavit o viven con el papá que tenía un lote muy grande y dividió para 2 o 3 de los hijos, etcétera. Luego, obra civil, entendiendo por obra civil, qué sé yo, plantas de tratamiento de aguas, plantas de potabilización, etcétera. Sí habrá. El problema es ¿para quién? Otra vez, a esos pocos grandes. ¿Por qué? Tú le dices a ICA, necesito una planta de potabilización de tantos miles de litros por segundo en Hermosillo. Al otro día me traen todo el proyecto porque ya deben de haber hecho 5 o 10 o 15 plantas potabilizadoras en sus años. Y si me voy con Prodemex, que no hay ningún proyecto, y el otro, y el otro, y el otro. Es decir, y a esos puedo decirles, a ver, éntrale tú y en 3 meses te doy el anticipo. No hay problema. ¿Por qué? Porque saben que tienen otras entradas, vamos a decir, favores, contratos. ¿Y qué pasa con las constructoras chicas, medianas y micros? Al garete, totalmente alejadas de la mano de Dios. Ahora, ¿qué sucede en una economía cuando se presenta un fenómeno de esta naturaleza? Los norteamericanos tienen para esto algo que llaman los M&A, Mergers and Acquisitions. O se fusionan o las compran. O sea, al margen de tamaño de la economía, en esas épocas hay un descarte, como decimos. Ustedes en Jalisco tienen una de las, vamos a decir, de la parvada más grande del país, Tepatitlán, por ejemplo. Vámonos a hace 30 años. ¿Cuántos avicultores había en Tepa? Vamos a poner 100. Ahorita no deben de ser más de 5 o 10. Si nos vamos al gran mercado de la producción de huevo, entre Bachoco, El Calvario y algún otro por ahí, se acabó. Controlan el 70-80% del mercado. En el pollo de engorda, Bachoco, Pilgrims, Pride y Tyson, el mercado controlado. Si nos vamos a cerdos, más o menos lo mismo. Es decir, la economía en la medida en que se va modernizando, se va concentrando. Otro ejemplo, hace 40 años, ¿cuántas marcas de automóviles o empresas
que ensamblaban automóviles había en el mundo? 100. Ahorita son menos de 15. ¿Por qué? Porque una marca compró a esta, por ejemplo, Volvo. El orgullo sueco hoy pertenece a una compañía china que fabricaba, antes de comprar a Volvo, camiones para la basura. Geely. Es decir, eso es una cosa normal en el mundo globalizado y abierto. ¿Por qué la industria de la construcción en México se iba a sustraer a ese proceso? Imposible. Entonces, la primera enseñanza que deja López y su gobierno y su conducta, donde esos pequeños no le interesan, es que hay que o fusionarse o incorporarse a otras o convertirse en apéndices especializados. A ver, aquí hay una compañía de unos ingenieros jóvenes que son muy buenos en equipamiento eléctrico, de plomería de una casa. Subrogo con ellos. Pero solos nomás no pueden. Ya sí, podría encontrar muchas cosas. El otro problema es el avance de la tecnología. Hoy, por ejemplo, software especializado para la construcción, diseño, etc. Es decir, son herramientas que los chicos no pueden sufragar. Antes teníamos a un ingeniero civil que salía de la escuela, muy bien, 2, 3 años trabajaba en una gran empresa y se salía, rentaba un despacho de 20 metros cuadrados y ya tenía su constructora. Hoy ya no es posible eso. Sí. Ya eso no es posible. Entonces, esa sería la primera enseñanza de hacia dónde debería ir la industria de la construcción en México. Ahora, ¿hacia dónde van a ir los fondos de López? Hacia la búsqueda de votos. Y los que pueden estar en ese proyecto, que pueden estar en el sureste, en el Tren Maya, en el tren transísmico, etcétera, son los grandes que pueden asociarse con una compañía china de ferrocarriles, con alguna compañía alemana o francesa. Un chico, un pequeño, ni siquiera, nomás simplemente cuánto le va a costar ir a hacer un recorrido por la línea. No puede eso. Entonces, yo creo que eso es algo que deberían ustedes, pienso yo desde fuera, empezar a discutir. ¿Cómo vamos a sobrevivir en el mundo de López y en el mundo post-López? Ahorita hablaremos de ese mundo. Algo me querías decir. Oiga, don Ángel, y por ejemplo, muy representativo de lo que está usted diciendo fue precisamente la presentación de este plan de infraestructura que se realizó el pasado lunes, en donde nada más estaban los grandotes, ¿no? Por una parte. Pero si usted se fija, independientemente de esto, no solamente hay que ver quién está, y usted lo sabe mejor que yo, sino también ver quién no está, ¿verdad? Es lo importante. Entonces, uno de los que no estaban era un representante, por ejemplo, de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Claro. Otro de los que no estaban era el señor secretario de Comunicaciones y Transportes, que ni los constructores sabemos quién es, porque el que estaba ya no está, y el que llegó, quién sabe cómo llegó. Entonces, eso también son señales, por supuesto, que nos dicen qué es lo que va a pasar, ¿no? Ahí te va. El que llegó es iba a decir empleado, un lacayo de Rocío Nale. Es el hombre que era el encargado en Dos Bocas de asignar contratos mediante asignación directa a quien le decía Nale. Es un hombre que siempre ha trabajado de esa manera. Es un hombre que ya debería estar cuidando bisnietos. Sin embargo, ¿por qué lo ponen? Porque es el que va a hacer lo que le dicen. Sí. ¿Qué va a hacer con el presidente de la Cámara? Ni lo va a recibir, porque no necesita recibirlo. Porque los dineros son para el sector energía. De todo el presupuesto para obra, más del 50 o 60% se lo lleva Dos Bocas y el aeropuerto y el tren, etcétera. Punto. Y ahí ya tengo a los grandes. Punto. Ya no hay otra. Nomás que hay un pequeño problema. Ve lo que está pasando en Dos Bocas. Ya dijo una compañía, creo que es norteamericana, así no juego yo. Sí, se fueron. Con ese presupuesto, ahí se ven. Sí. Y una japonesa creo que también va a decir lo mismo.
Sí. Y ahorita no hay un solo contrato amarrado para las grandes, el gran equipamiento. Pura compactación que cada vez que hay una lluvia, otra vez a volverlo a hacer. Pero la visión de López, ¿cuál es? Nada. Seguimos con eso. Bueno, y el equipamiento hay que comprarlo con meses antes, digo, no sé cómo. Con años. No debe de comprarlo. Mira, para que imagínate esas, las coquizadoras, pues tú no llegas a Superama o llegas al Walmart, quiero 3 coquizadoras, pero de las medianas. No, señor. Tienes que ordenarlas, tienes que aprobar la ingeniería y eso te puede llevar 2 o 3 o más años. Ahora, sí, no hay un 5 ni siquiera consideración para la infraestructura complementaria. ¿Cómo vas a hacer llegar el petróleo crudo? ¿Cómo vas a sacar el producto refinado? ¿A dónde lo vas a llevar? Es decir, absurdo tras absurdo tras absurdo, absurdo. Pero ante los caprichos de López, no valen argumentos técnicos, financieros, económicos. Nada. Y ahí está el desastre. ¿Qué va a pasar en el momento en que se tenga que aceptar lo inevitable? El documento del Fondo Monetario Internacional de esta semana dice, hay que posponer esa refinería hasta que se tengan elementos que sea rentable. ¿Y qué dice él? No, es que los del fondo piensan que ellos mandan aquí. No, el fondo no se creó para mandar en una economía de este o aquel país. Simplemente si tú vienes a pedirme un programa de apoyo, yo te voy a decir 40, 50, 30 mil millones de dólares, nomás que tienes, Octavio, que hacer estas cosas. Porque si no, pues yo no voy a soltar el dinero así. Es igual que un banco, ¿no? Yo voy a pedir un préstamo. A ver, señor. Vas a una tienda departamental a pedir una tarjeta y te dice, a ver, pruébame cuánto ganas. Sí. Y voy al buró y tienes esta. Oye, nomás te quedan 500 pesos libres y quieres una tarjeta de 100,000 pesos. Pues no se puede. Van a decir si somos sujetos de crédito. Así es. ¿Y cuál es tu capacidad de endeudamiento? Sí. Punto. Esos conceptos tan simples no los entiende López. Ahora, ¿por qué no están esos personajes entre otros? ¿Por qué no están? Porque López tiene, como los gobiernos anteriores, sus constructores favoritos, con la diferencia que los anteriores eran mucho más flexibles, sabían que les convenía tener una buena relación con la Cámara de la Construcción, con las compañías pequeñas, y había que casas aquí, que proyectos acá, que los incluías, etcétera. Los gobiernos de los estados tenían la facilidad, ahí te va para esto, y alguna, es decir, eso no existe con este gobierno. Y el sector más golpeado e inmediatamente golpeado han sido ustedes, la industria de la construcción. Ante eso, ¿qué te queda? Primero, no soñar que esto va a desaparecer rápidamente. No soñar. Vamos a suponer que en el 2024 pierda Morena las elecciones. Cambiar, regresar a una situación que sería muy difícil, pero vamos a decir que la cordura, que el conocimiento llegara otra vez a las oficinas públicas, te puede llevar 3, 4 años. De tal manera que para la industria de la construcción vienen 5, 6, 8, 10 años sumamente difíciles, donde en México la banca se va a empezar a cerrar. ¿Por qué? Por el nivel que tú señalaste de desconfianza que hay. El elemento aglutinador en toda sociedad abierta, en toda economía abierta, es la confianza en varias cosas. Primero, seguridad jurídica. Segundo, que se respetan los contratos. Y tercero, que se respetan los derechos privados de propiedad. Eso se ha roto una y otra vez con este gobierno. Y te doy un ejemplo de ayer o anteayer. Va la primera dama, que no es primera dama, va y plantea en Europa y le dice al presidente de Italia, oiga, ¿por qué no nos presta esos 2 códices que tiene ahí? Incluso yo ayer hacía este diálogo hipotético. Mire, señora, le agradezco su visita, la carta que mandó su señor esposo, nomás que hay esto. Como representante y quien encabeza el gobierno italiano, he visto cómo su gobierno, el de su esposo, ha violado contratos, no otorga seguridad jurídica,
no respeta los derechos de propiedad. ¿Qué tal si mandamos esos 2 códices y luego ya no nos los quiere regresar? Claro. Es decir, dices tú, lo estamos platicando aquí como broma. Sí. Pero en un descuido puede ser realidad. Y luego va con el Papa y le dice, oiga, que estos códigos acá y todo. No, y luego, si hay alguien colmilludo en materia política, pues es el Vaticano. Claro, bueno. Ellos inventaron la política, pues. Ellos saben, como dirían en mi tierra, ellos sí saben cómo más caliguana de la y despacito. Ellos sí saben cómo más caliguana. Así es. Ese es el mensaje que yo quería dejarles a ustedes y no quise dejar de hacer este recuento histórico para ubicar objetivamente, espero haberlo logrado, al ejército, a las Fuerzas Armadas en esta actividad. Ellos siempre han hecho obra, sus edificios, sus multifamiliares, pero siempre hacia adentro. Nunca habían salido a construir obras para el gobierno civil y que iban a tener un impacto fuera del ámbito militar. El ejemplo que tú pones es excelente. ¿Cómo se va a manejar el aeropuerto de Santa Lucía? Ya veo yo cuando vayas a abordar, adelante, marchen, paso de Roblado, y vas a tener que... Espérenme, señores, perdónenme ustedes. Y por cuestiones de seguridad nacional no se puede. Por supuesto, ¿cómo vas a... Dices, ¿qué pasa aquí? Porque no es lo adecuado, no es lo propio, no es lo correcto. Es más, no es su función para acabar pronto. Pues, ¿no? Yo trabajé hace algunos años en la Mojonera, aquí en el Colegio del Aire, justamente como parte de una obra que se subcontrató a la empresa donde yo trabajaba, y es totalmente diferente desde que das el primer paso dentro de las instalaciones. Ahí ya la disciplina es otra. Te tienes que ajustar a todo lo que es el militar, seas o no militar. Pero ahí, Octavio, hay un paso intermedio. Si te dejan entrar. Sí, te dejan entrar. Si te dejan entrar, a partir de que das el primer paso, son otras las reglas que el poder civil y el civil no está acostumbrado ni las conoce. No. Y ya le comentaré algún día lo que me pasó, pero ya estando ya adentro. pero en fin, don Ángel, le quiero comentar que el siguiente programa, que debió haber empezado hace algunos minutos, no se dio su espacio. Perfecto, muy bien. De deportes, y ellos nos han dicho que, como también nos están escuchando, dicen que está mejor que el béisbol, y sin ninguna afrenta a ningún político encumbrado actualmente que le gusta el béisbol, ¿no? Bien.